Dios les bendiga y gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos muy contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con todos ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que dedicaremos un cuarto mes para comentar acerca de algún versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo leeremos será muy productivo, muy eficaz y muy edificante. En este día estaremos leyendo los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 27. Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. La tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él, y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día.
Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave, 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra. Y los demás, partes en tabla, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron, saliendo a tierra. Capítulo 28. Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al 2º día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte.
pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Estos 2 últimos capítulos del libro de los Hechos son muy informativos. Nos dicen mucho acerca del ministerio de Pablo y hay ciertas lecciones que nosotros podemos aprender de ellos. Por ejemplo, a simple vista, el capítulo 27 nos narra cómo fue el viaje desde Asia hasta Roma del apóstol Pablo y sus compañeros de viaje. Y lo primero que tenemos que mirar es lo que se nos dice de las personas que lo estaban acompañando en este viaje. Primero tenemos a Lucas, que es el narrador de la historia, es quien escribió este libro histórico del Nuevo Testamento, y él era uno de los acompañantes de Pablo. Él, como médico, quizás tuvo licencia para poder embarcar, para poder acompañar, para poder subir a la embarcación junto con Pablo. De otra manera, él no tenía nada que hacer ahí. Segundo, se nos dice que estaba con él Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y este Aristarco no era médico, no tenía licencia, no tenía razón para estar en la embarcación. Sin embargo, pudo acompañar a Pablo en este viaje porque él se hizo siervo del barco. En otras palabras, él se hizo trabajador del barco, él se hizo esclavo dentro del barco solo para poder acompañar a Pablo en este viaje. Tercero, tenemos a Julio, el centurión que estaba a cargo de transportar a Pablo en la embarcación. Y estos 3 personajes juegan un papel importante en esta travesía, porque como vemos más adelante se desata una gran tempestad y el viaje duró mucho más tiempo de lo que debió haber sido. Y en esos momentos en que usted necesita estar rodeado de las personas correctas. Pablo, gracias al Señor, tenía consigo a Lucas y tenía consigo a Aristarco, 2 personas que compartían su fe, 2 personas que fueron fiel o lo suficientemente fiel para acompañarlo en este viaje. En especial a Aristarco, porque como les dije, él se hizo esclavo para poder subir al barco y poder acompañar a su amigo. Pero Julio juega otro papel importante, porque aunque Julio en un momento decidió hacerle caso a la persona que tenía la experiencia en navegación, siendo el capitán y el
el dueño de la navegación, e ignorando el consejo de Pablo de que si zarpamos ahora vamos a perder nuestras vidas. Pues más adelante él redimió esa decisión de ignorar el consejo de Pablo. Y a pesar de que los otros guardias que iban con él pues querían matar a los presos, él se opuso. Él supo lo importante que era Pablo y el error que él había cometido. Por lo tanto, cuando los guardias dijeron vamos a matar a todos los presos para que no se nos escape ni uno, porque si se le escapaba alguno, pues iban a tener que pagar con su propia vida. Pues él dijo no les vamos a quitar la vida a nadie. Y esto lo hizo, no sé si conscientemente o no. Yo digo que es parte de lo que Dios tenía planeado para Pablo. Pero él decidió que no se le iba a quitar la vida a ningún preso. Y esto lo hizo por proteger a Pablo. Es importante que miremos que cuando nosotros estamos en un ministerio debemos rodearnos de las personas correctas. Y debemos analizar todo tipo de decisión que vamos a tomar. Podemos escuchar la opinión del pueblo. Podemos escuchar la opinión popular. Pero lo que tenemos que tener siempre pendiente, siempre presente en nuestras mentes, es qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y nos conviene más confiar en el hombre o confiar en Dios. Pablo era un hombre que confiaba en Dios. Y Dios envió un ángel que le dio ánimo. Y este ánimo, pues, lo hizo levantarse en medio de esta tribulación de 276 personas y decirle, cobren ánimo, coman, nada nos va a pasar porque al Dios que yo le sirvo, Él me ha asegurado que si permanecemos en esta nave, todos saldremos vivos. Y aquí Pablo está demostrando grandes características de un buen líder. Él quizás en algún momento dudó, él quizás en algún momento se hundió en su propia depresión e incertidumbre de qué es lo que va a suceder con nosotros. Estamos en el medio de una tormenta, estamos fuera de nuestro elemento. Pero entonces vino palabra de Dios, una palabra de consuelo, una palabra de confianza, una palabra de fortaleza. Y él pudo levantarse y compartir esa palabra de fortaleza a aquellos que habían perdido toda esperanza, nos dice Lucas, que ya habían perdido toda esperanza. Así que es importante que usted como líder, pues confíe siempre en el Señor y que esa confianza sea transmitida a aquellos que le estarán siguiendo. Si el líder se muestra en depresión, si el líder se muestra inseguro, pues ¿cómo usted cree que se sentirá el resto del pueblo? Así que es importante que nosotros como líderes confiemos en Dios y que sepamos discernir entre la opinión popular y la no popular, porque la popular puede ser lo que todo el mundo piensa, la mayoría manda, dicen muchos, pero no es el caso, porque muchas veces no es la más sabia, no es la que quiere Dios que tomemos. Entonces llegamos al capítulo 28. Después de que la tribulación pues ha sido salvada gracias a Dios y a que los tripulantes de la navegación pues fueron obedientes, vemos que llegan a una isla llamada Malta y que estas personas que viven en la isla, estos nativos, pues fueron muy hospitalarios con Pablo y con todos los que llegaron. Y les digo que fueron hospitalarios porque tenemos que pensar que usted puede llegar a un lugar por un día y se le trata bien, 2 días, quizá una semana se le trata bien, si usted llegó solo, ¿no? Pero 3 meses en un mismo lugar, y créame que no lo van a tratar tan bien, usted más bien va a ser un estorbo, va a ser una carga para el lugar a donde usted haya llegado. Y estoy hablando de una sola persona. Imagínense que junto con usted lleguen otras 275 personas a quedarse en este lugar, no por un día, no por una semana, no por un mes, sino 3 meses. Imagínense usted la carga que usted va a hacer con sus 275 personas para estas personas. Sin embargo, estos naturales de la isla pues fueron muy hospitalarios con Pablo y con todos los que llegaron allí de aquella
embarcación que había naufragado. Y sin embargo, vemos que Pablo no se limitó a predicar el evangelio simplemente porque ellos habían sido buenos con él. Hay veces que nosotros no compartimos el evangelio con ciertas personas porque pensamos que no lo necesitan. Pensamos o vemos cómo esa persona se conduce en la sociedad, vemos cómo esa persona se conduce hacia nosotros, el trato que esa persona nos da, y decimos, quizás esa persona conoce de Dios, quizás esa persona es buena, quizás esa persona no necesita que yo le hable acerca de Jesucristo, y no compartimos el evangelio con esa persona. Nosotros hacemos eso sabiendo que esa persona no es una persona que cree, que ha puesto su vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un error muy grande que nosotros cometemos, porque la Biblia nos dice que no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, solo Dios es bueno. Por lo tanto, nosotros debemos compartir el evangelio con cada persona que se nos presenta en el día a día. Con cada oportunidad que nosotros tengamos, nosotros debemos aprovecharla para poder compartir el evangelio. Si no lo hacemos, estamos faltando. Y vemos el ejemplo de Pablo. Estas personas habían sido muy buenas, no solamente con él, sino con todos aquellos que llegaron a la isla en aquel momento. Y él aprovechó el momento para hablarle acerca de Jesucristo. Él aprovechó el momento para que el poder de Dios se manifestara al sanar al padre del principal de la isla, Publio, ¿no? Y muchos de los demás personas de la isla pues trajeron a sus enfermos, y Dios por medio de Pablo pues les sanaba a todas estas personas. Y esta era la oportunidad perfecta para que Pablo les hablara de Jesucristo, y que ellos conocieran la necesidad que ellos tenían de un Salvador. Y por último, vemos que Pablo llega a Roma y enseguida llama a los judíos de la región, judíos que eran muy diferentes a los que estaban en Asia, a los que estaban en Grecia, a los que estaban en el área de Israel. Estos judíos no tenían idea de que los judíos de Jerusalén y de las otras regiones que ya mencioné, pues tenían algo en contra de Pablo. Ellos les dicen: no hemos recibido carta alguna acerca de ti, pero queremos oír más acerca de esta secta que ustedes predican, que ustedes practican, a la cual ustedes pertenecen, porque muchas cosas se han dicho en contra de ella. Y es entonces que Pablo una vez más testifica acerca de Jesucristo. Y se hizo lo que tenía que hacer. Pablo predicó y vemos el resultado. Hubo una división. Hubo quienes se negaron a creer y seguir escuchando a Pablo, y hubo otros que sí creyeron. Hubo otros que sí querían escuchar más. Y Pablo les dejó saber, citando a Isaías, y luego les dijo: bueno, ustedes no estarán recibiendo la salvación, pero la salvación le ha sido enviada a los gentiles, y ellos oirán. La pelota está en sus manos, está en su cancha, así que todo el mundo tiene que escuchar acerca del evangelio. Todo el mundo va a tener la oportunidad por medio de nosotros de escuchar acerca de Jesucristo. ¿Qué nosotros vamos a hacer con esa oportunidad que tenemos de compartir este precioso y valioso tesoro con las almas? Sigamos el ejemplo de Pablo y compartamos el evangelio en todo tiempo, sin importar las circunstancias, sin importar la persona que tengamos delante. El día de mañana estaremos leyendo los capítulos 1, 2 y 3 de la epístola a los romanos. Hasta entonces, que Dios le bendiga.